Muy amables. Listo. Y vamos a poder empezar a entender por qué tenemos esos sentimientos, acciones, por qué impactamos la vida en la que estamos y todo va a ser un poquito más simple, poder hacernos conscientes y entender y cambiar las cosas, cambiar nuestra realidad. Así que por eso toqué este tema. Voy a estar hablando de cuatro puntos fundamentales en estas charlas. Va a ser una secuencia. Hoy voy a hablar del tema del cerebro. La siguiente sesión voy a enfocarme en el tema de las emociones que produce nuestro cerebro y obvio también las creencias, ¿no? Las reacciones, por qué reacciona nuestro cerebro por las creencias que tenemos, que es parte de la realidad y cómo terminamos influyendo e impactando a las demás personas como liderazgo, como sociedad, como humanos. Por eso creé esta secuencia para que podamos ir llevando de alguna otra forma este hilo y poder ir enlazando y entender nuestras emociones, porque nos encontramos posicionados en el punto en que estamos en este instante. Así que antes de iniciar, quiero hacer alguna pregunta muy breve. ¿Cuántos de ustedes querrían tener un mejor resultado en su vida? ¿Querrían tener mejor salud, más ingresos, mejores relaciones? ¿Quieren tener un mejor liderazgo? ¿Quieren tener mejor influencia con todos los demás? Y yo sé que muchos de los que están aquí conectados, por favor, estamos 10 conectados, pueden ir, es un espacio donde quiero que interactuemos. Si quieren prender su cámara también, sé que muchos van manejando, se están alistando, pero quien no, sería muy agradable saber con quién estamos platicando del otro lado. Pero bueno, ahora quiero hacer una segunda pregunta. Gracias por los que contestaron. ¿Cuántos realmente entienden cómo funciona la persona con la que conviven las 24 horas del día? O sea, estoy hablando de ustedes mismos. Porque aquí sucede algo muy interesante. Pasamos años aprendiendo cómo vender, cómo hablar en público, cómo dirigir un equipo, cómo convencer a otras personas, pero pocas veces alguien nos enseña a comprender el órgano que dirige absolutamente todo lo que somos, nuestro cerebro. Y eso tiene una consecuencia enorme. Queremos cambiar nuestros resultados sin querer cambiar los procesos que lo producen. Es como querer que una computadora funcione diferente sin modificar el programa que está ejecutando. Así que me voy a basar muchísimo desde el tema de la neurociencia y desde este punto sabemos que el cerebro no cambia porque un día escuchamos una conferencia inspiradora. El cerebro cambia cuando logra construir nuevas conexiones neuronales y tumbar aquellas que ya no funcionan. Y a esa capacidad la llamamos la neuroplasticidad. Y la neuroplasticidad nos dice algo profundo. Tu cerebro no está terminado, está en constante construcción. Cada experiencia que vives, emoción que repites, pensamiento que sostienes, hábitos que practicas, va modificando físicamente la forma o moldeando en que tu cerebro funciona. Eso significa que la persona que eres hoy no es una versión definitiva, está en proceso. Es el resultado de miles de conexiones neuronales construidas durante años. Y si esas conexiones fueron aprendidas, también pueden ser modificadas, ¿estamos de acuerdo? Pero aquí aparece otra pregunta. ¿Qué es lo primero que necesitamos comprender para hacer estos cambios? Necesitamos comprender cómo funciona nuestro cerebro, porque el cerebro es quien interpreta la realidad. Después necesitamos comprender nuestras emociones, porque las emociones son el lenguaje con el que el cerebro le dice al cuerpo que se siente seguro o que se siente amenazado con el mundo que lo rodea. Y después necesitamos comprender nuestras creencias, porque las creencias son los programas mentales que tu cerebro construyó a partir de las experiencias que vivimos y que hoy determinan lo que crees, posible o imposible. Y solamente cuando comprendemos estos tres niveles, estamos listos para influir e impactar y liderar. ¿Sí me van siguiendo? Esa es la parte que quiero que me entiendan. Y quiero compartirlo desde el tema del liderazgo. En el tema del emprender, en redes de mercadeo solemos pensar que el crecimiento depende de aprender un mejor cierre, una mejor presentación,
o una mejor estrategia. Y claro que esas habilidades son muy importantes. Pero después de muchos años estar observando, me di cuenta que el verdadero límite nunca está en el cierre, está en la persona, porque una persona que vive dominada por el miedo, rechazo, no prospecta. Una persona que no sabe regular sus emociones abandona cuando aparecen las primeras dificultades. Una persona con creencias escasas no se siente merecedora de ganar más dinero. Por eso esta serie de 4 sesiones no se trata de aprender conceptos, va a tratarse de el origen de nuestro comportamiento. Así que cuando vamos comprendiendo las emociones, dejamos de reaccionar a impulsos y cuando entendemos cómo transformas tus creencias, amplías lo que puede ser posible. Y cuando esto ocurre, sucede la magia. No puedes liderar desde una mente que está trabada. No hay forma. No puedes liderar otra mente si no aprendes a comprender la tuya. El liderazgo no comienza en otros, empieza reorganizando las conexiones que dirige tu propia vida. Así que la mayoría de las personas a lo mejor se pregunta, ¿cómo cambio? Y yo creo que primero deberíamos preguntarnos, ¿por qué si quiero cambiar mi cerebro se resiste tanto? Perfecto. Quiero que pensemos en algo, familia. ¿Cuántas veces has escuchado frases como todo está en tu mente? Si realmente quisiera ya hubieras cambiado. Pónganme aquí, ¿cuántos de los que están aquí hemos escuchado estas frases? Solamente necesitas más disciplina. eh, Pueden poner uno. Y aunque estas frases parecen motivacionales, tienen un gran problema. Nos hacen creer que cambiar depende de nuestra fuerza de voluntad. Pero desde la neurociencia nos muestra una realidad más profunda. El cerebro no se resiste al cambio porque sea tu enemigo, se resiste al cambio porque está haciendo aquello que el cerebro hizo para evolucionar. Y entender esto cambia totalmente esta conversación. El cerebro es un órgano de supervivencia. Muchas personas creen que el cerebro tiene como misión hacerte feliz. No, la felicidad es una experiencia humana. La supervivencia es una prioridad biológica del cerebro. Durante millones de años, nuestros antepasados no sobrevivieron porque eran los más inteligentes, ¿estamos de acuerdo? Ni porque eran los más fuertes. Sobrevivieron porque su cerebro aprendió algo extraordinario. Si algo funcionó ayer, repítelo mañana. ¿Por qué? Porque probar algo nuevo podía costar la vida, ¿estamos de acuerdo? Salir por un camino diferente, comer una fruta distinta, acercarse a una persona desconocida, dormir en otro lugar, todo representaba un riesgo. Así que el cerebro desarrolló una estrategia brillante. Convertir en automático aquello que aumentaba las probabilidades de seguir con vida. Y esa estrategia sigue funcionando hoy. El problema es que el mundo cambió, pero nuestro cerebro no. Al mismo ritmo no cambió, ¿estamos de acuerdo? Ya hoy no vivimos rodeados de depredadores, pero nuestro cerebro sigue en esa alerta. Pero ahora tomo como alerta muchas cosas que no representan, pero sí a lo mejor mi identidad, mi bienestar, hablar sobre un grupo, por así decirlo, iniciar un negocio, cambiar un trabajo, terminar una relación, prospectar un cliente, publicar un video en redes. Da miedo desde un punto racional, porque estas acciones no nos van a matar, pero nuestro cerebro no responde con lógica. Responde preguntándose, ¿esto es conocido o desconocido? Y como es desconocido, lo ve como una alerta y entonces activa mecanismos para protegerlo. Recuerda, esto te lo he platicado muchas veces, el cerebro ama lo conocido. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que ahorre energía. Nuestro cerebro consume aprox el 20% de la energía del cuerpo, a pesar de representar el 2% de nuestro peso corporal aproximadamente. Es un órgano extremadamente eficiente. Y precisamente por esa razón busca ahorrar toda la energía que se pueda. En cambio, cuando una conducta se repite, el cerebro recuerda que va a empezar a hacerlo de una forma en automático. Ya cuando empiezas a hacer cosas que lo haces constantemente, ya no se va a sentir como una amenaza, como una alerta. Ahora, cambiar significa mucha energía
Y aquí encontramos la razón principal. Cada vez que intentamos hacer algo diferente, el cerebro tiene que construir una nueva ruta neuronal. Eso significa que tiene que pensar diferente, actuar diferente, sentir y repetir, y esto cuesta mucha energía. Por eso los primeros días de cualquier cambio cuesta mucho, te va a incomodar, sí, porque es crear todo esto que te acabo de decir. Eso requiere mucha más energía. Eso necesita abrirse a nuevas oportunidades. Por eso el cerebro se va a quedar en la zona relajada, tranquila, en lo que es fácil y sencillo, ¿va? Y bueno, vamos a entrar ahora en este tema. El cerebro tiene dos grandes misiones, porque aquí nos estamos preguntando cuál es la misión del cerebro, pero el cerebro tiene dos grandes misiones. La primera es mantenerte con vida y la segunda es aprender del entorno para aumentar las probabilidades de seguir vivo. Y justamente aquí aparece de nuevo la neuroplasticidad. Porque, porque la neuroplasticidad no es la misión del cerebro, es la herramienta que utiliza para cumplir su misión. Te explico. Hasta ahora hemos descubierto algo importante. Cambiar es difícil, pero ahora surge una pregunta. ¿Para qué existe nuestro cerebro? Quiero que me escriban aquí las 21 personas que están conectadas. ¿Tú para qué crees que existe nuestro cerebro? Yo sé muchos de lo que van a contestar aquí. Para pensar, para aprender. ¿Quién más? A ver. Para ser inteligentes, pero ¿qué crees? Ninguna de esas respuestas va a ser correcta. Exactamente. La verdadera, ajá, es mucho más antigua, mucho más básica, es mucho más poderosa. Su misión es garantizar tu supervivencia. Como dice Charlie aquí, como dice Leti, para vivir, para protegernos. Exactamente. Imagínate esto, así es, chicos. Quiero que viajemos unos 100,000 años atrás. No existían hospitales, ni supermercados, no existía internet, no existían casas como las que conocemos hoy. Cada vez salir de la cueva era, no puede ser que no regrese hoy. Había depredadores, como la caricatura de los Crocs. Había enfermedades, había frío, había incertidumbre. Excelente por las contestaciones. Sobrevivían lo que eran capaces de identificar el peligro y donde podían ver cómo sobrevivir. Por eso el cerebro comenzó a hacer algo extraordinario. Aprender, guardar información, recordarla y utilizarla la siguiente vez que apareciera una situación parecida. Es así de sencillo. El cerebro aprende para protegerte. Gracias a los que contestaron. Gracias. El cerebro está aprendiendo todo el tiempo, incluso cuando tú no eres consciente. Aprende qué persona da seguridad, qué lugares dan miedo, qué situaciones dan dolor, qué conductas te dan recompensa, como el comer azúcar, panecito, qué palabras te hacen sentir rechazado, qué experiencias debes de evitar. Es como si cada experiencia dejara una pequeña marca dentro del cerebro, imagínenlo. Y mientras más se repite una experiencia, más profunda se vuelve esa marca, como un hoyo, para que me entienda. Y entonces, aquí quiero explicar una idea que para mí cambia vidas. Durante muchos años y tiempo se creía que el cerebro era como una piedra, que nacíamos con un número determinado de conexiones y que después ya no podía modificarse. Hoy sabemos que eso no es cierto. Nuestro cerebro es mucho más parecido a un bosque. Cada pensamiento, emoción, decisión, conversación, experiencia deja un camino. Y cuando repites ese camino, muchas veces se vuelve una autopista. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la neuroplasticidad, familia. La capacidad que tiene el cerebro de reorganizar sus conexiones dependiendo de aquello que más repites. No importa si repites pensamientos positivos o negativos, el cerebro no juzga, el cerebro aprende. Entonces, y aquí viene algo fascinante, nosotros sí hacemos juicio. Este hábito es malo, esta relación me hace daño, este pensamiento me limita.
pero el cerebro no habla ese idioma. Él solamente responde a una pregunta. ¿Esto se repite frecuentemente? Si la respuesta es sí, entonces fortalece ese circuito neuronal. Por eso una persona puede acostumbrarse a vivir con estrés, ansiedad, culpa, miedo, a procrastinar. No porque lo disfrute, sino porque el cerebro está interpretando, si llevamos 20 años haciendo esto y seguimos vivos, entonces debe funcionar y comienza a automatizarlo. Esto es de terror, díganme que no, porque no lo hacemos conscientes. Y bueno, un ejemplo muy sencillo que te voy a poner es, imaginen que un niño escucha durante muchos años, no eres suficiente, no puedes, ten cuidado, muchos crecimos así, de hecho. No hagas el ridículo. Cada que escuchas esas frases, determinas, no- de- es como, son pequeños senderos, pero con los años esos senderos se hacen en autopistas neuronales. Cuando ese niño llega a los 30 años y quiere emprender, no está luchando solo con el miedo, está enfrentándose a una red neuronal que lleva décadas fortaleciéndose. Por eso cambiar requiere mucho tiempo, porque el cerebro necesita construir un camino nuevo mientras deja de recorrer el anterior. La misión del cerebro no va a ser hacerte feliz. Entonces, lamento darte esa noticia. Y aquí quiero romper pues este mito enorme. Muchos creen que si algo los hace sufrir, el cerebro lo va a eliminar. No va a funcionar así. El cerebro no busca la felicidad, busca familiaridad. Prefiere un problema conocido que una cosa desconocida, porque lo desconocido representa menos incertidumbre y para el cerebro, menos incertidumbre significa mayor probabilidad de supervivencia. Por eso, cuando queremos dejar una relación que es tan tóxica que a lo mejor ya tenemos 20 años queriendo soltar esa relación, el cerebro dice, no, porque esto ya es súper conocido. Al cerebro no le importa si es algo tóxico o no tóxico. Para él hay un camino ya súper claro que lo ha recorrido miles de veces y dice, vámonos a seguir yendo por este camino porque por este camino es seguro, no porque no sea tóxico. Aquí me comenta Angélica para ponernos en contexto peligrosos, peligros y rutas para que vamos a ver. Exacto, Angélica, gracias, gracias. Rubén, para regular las órdenes que cada órgano de nuestro organismo requiere, sobre todo las vitales, pero sobre todo, exactamente, las alertas de sobrevivir, para dirigir, para estar activos. Va muy bien, chicos, muy bien. Sin el cerebro no haríamos nada. Gracias, Julieta. Gracias a todos los que están contestándome un poquito aquí esto. Perfecto. Entonces, ¿dónde entra la neuroplasticidad? Aquí aparece la mejor noticia de todo. Si el cerebro aprendió un patrón, también puede aprender otro. Si una red neuronal se fortaleció con la repetición, otra también se va a fortalecer. Eso significa que no estamos condenados por nuestro pasado. Estamos influenciados, sí, pero no determinados. Y eso es maravilloso. Tu cerebro siempre está aprendiendo. La pregunta no es si está cambiando, la pregunta es hacia qué dirección lo estás entrenando todos los días. Y eso es muy valioso poder tener la claridad. ¿Ok? Quiero contarles algo que hace poco tiempo se descubrió. Durante muchos tiempo creían que el cerebro era un órgano terminado. Pensábamos que nacíamos con cierta cantidad de neuronas y que ya después de cierto tiempo ya no era posible cambiar. Era como si el cerebro fuera una carretera de cemento. No había posibilidad de cambiarlo ya. Una vez construida, no había manera de cambiarlo. Imagínate lo que significaba creer eso. Si eres una persona insegura, pues así te ibas a quedar. Si creciste con miedo, pues así vas a estar. Si desarrollaste ansiedad, depresión, si eras negativo, pues así era tu personalidad. Pero afortunadamente la ciencia comenzó a demostrar algo diferente. El cerebro no es una estructura rígida, es una estructura viva. Y eso cambia por completo nuestra forma de entender al ser humano. ¿Qué significa esto realmente? Lo que es la neuroplasticidad. Y voy a irme.
a la raíz de la palabra para que podamos entenderlo. Si dividimos en dos partes, es muy sencillo. Neuro significa neuronas. Las neuronas son las células que permiten que tu cerebro procese información, aprenda, recuerde y tome decisiones. Plasticidad no significa que el cerebro sea plástico. Proviene de la palabra plástico en el sentido de algo que puede moldearse, que puede cambiar de forma, que puede reorganizarse. Por lo tanto, la neuroplasticidad es la capacidad que tiene el cerebro para reorganizar sus conexiones neuronales como respuesta a experiencias, al aprendizaje y a la repetición. Y quiero que escuches bien esto, por favor, porque no solamente cuando somos niños estamos haciendo estos cambios. Esto lo podemos hacer durante toda nuestra vida. Y esto es fascinante. Y aquí es donde quiero que imaginen una ciudad. Cuando una ciudad apenas comienza, existen muy pocos caminos. Para llegar de un lugar a otro, tienes que abrir senderos. Es lento, es difícil, pero conforme más personas utilizan el mismo camino, ese sendero comienza a ensancharse. Después se convierte en una avenida y después en una autopista. Exactamente eso sucede con nuestro cerebro. Cada pensamiento, emoción, decisión y conducta activa un conjunto de neuronas. Y cuando esas neuronas se activan una sola vez, no ocurre un cambio. Pero cuando vuelven a activarse una y otra vez, el cerebro interpreta, este camino es importante. Entonces, fortalece esta conexión y las neuronas se comunican de forma más eficiente. Y el circuito se vuelve más rápido, más estable y requiere cada vez menos energía y esfuerzo. Esto es exactamente lo que llamamos aprendizaje. ¿Ok? La neuroplasticidad tiene dos direcciones. Cuando escuchamos la palabra neuroplasticidad, pensamos inmediatamente en crecimiento, pero la neuroplasticidad no siempre juega a nuestro favor. También fortalece patrones que nos limitan. Si durante años repetiste estrés, el cerebro aprende estrés. Si repetimos miedo, va a aprender miedo. Preocupaciones, aprende preocupaciones. Pero exactamente el mismo mecanismo se puede utilizar para construir paz, paciencia, tranquilidad, hábitos buenos. La neuroplasticidad no decide la dirección la marca aquello que va repitiendo con mayor frecuencia. ¿Ok? Hasta ahora hemos dicho que el cerebro puede cambiar, pero seguramente alguien está pensando, ¿cómo cambia? ¿Qué sucede realmente dentro de mi cabeza? Y voy a explicarlo de la forma más sencilla y posible. Imagínate que dentro de tu cerebro viven 80.000 millones de neuronas y las neuronas son como personas dentro de una ciudad enorme en esa ciudad. Cada una tiene información, pero ninguna trabaja sola. Necesitan comunicarse constantemente. Imagínate a dos personas. Quiero que imaginen a dos personas. Una vive en una montaña y la otra vive en otra montaña. Entre ellas existe un pequeño espacio. No pueden tocarse, no pueden darse la mano, pero necesitan enviar ese mensaje. Eso es exactamente lo que ocurre entre dos neuronas. Las neuronas no llegan a tocarse, siempre existe un espacio entre ellas. Y ese pequeño espacio recibe un nombre llamado sinapsis. No es algo complicado, es el espacio que separa una neurona de otra neurona. ¿Cómo se comunican? Ahora imaginen que una de esas personas quiere enviar un mensaje a la otra, ¿sí? Como no puede cruzar ese espacio, tiene que lanzar una carta, ¿sí? Entonces, en el cerebro ocurre algo muy parecido. Cuando una neurona quiere mandar el mensaje a otra, libera pequeños mensajeros químicos y esos mensajeros reciben el nombre de neurotransmisores. Piensen en ellos como pequeños carteros. Su único trabajo es llevar el mensaje de una neurona hacia la siguiente neurona. No tiene magia, no toman decisiones, solamente transportan información. ¿Qué ocurre cuando repetimos algo? Aquí viene la parte interesante. La primera vez que dos neuronas se comunican, es como si dos desconocidos hablaran por primera vez. La comunicación pues es lenta, ¿no? Todavía no existe esa confianza. Pero si esas dos neuronas se vuelven a comunicar mañana y pasado mañana y
cada vez va a ser más fácil hacerlo. El cerebro dice, este mensaje parece importante. Entonces fortalece esa comunicación y se construye un camino mucho más rápido y mientras más veces utilizamos este camino, más fuerte se vuelve. ¿Me van siguiendo? Está fácil para ustedes entenderlo como lo expliqué. Y bueno, ahora viene algo que quiero que se lleven, la idea más importante de toda esta conferencia. La neuroplasticidad nos demuestra que tu pasado influye en tu cerebro, pero no la condena. ¿Ok? Cada hábito que hoy tienes fue aprendido, cada miedo fue aprendido, cada reacción fue aprendida. Y si fue un aprendizaje, también puedes modificarlo. No de un día para otro, no con pensamientos mágicos, pero sí puedes cambiarlo. Puedes hacer este cambio fácilmente mediante experiencias nuevas repetidas con suficiente frecuencia para que el cerebro construya caminos diferentes y vamos haciendo estos cambios. Así que las neuronas son como personas que aprenden a trabajar juntas. Mientras más veces colaboran, mejor se entienden. Y cuando dejan de colaborar, poco a poco, esa comunicación se debilita. Recuerda, esto es la neuroplasticidad, no es magia, no es pensamiento positivo, es biología, es aprendizaje, repetición. Tu cerebro está cambiando todos los días. La única pregunta es si la estás haciendo por diseño o por repetición inconsciente. Y creo que ahí es donde estamos parados todos. Bien, qué bueno que me van siguiendo. El psicólogo canadiense Hebb propuso una idea que después sería respaldado por múltiples investigaciones. Él decía, las neuronas que se activan juntas tienden a conectarse entre sí. ¿Qué significa esto? Que cada vez que repites un pensamiento acompañado de una emoción y una conducta, ese circuito neuronal se fortalece. No importa si es bueno o malo, recuérdenlo, el cerebro no juzga, solamente aprende. Y quiero que hagamos un ejemplo. Imaginemos a dos personas, la primera se despierta cada mañana diciendo, no soy suficiente, no puedo, seguro voy a fracasar. Quizá lo hace desde más de 15 años. ¿Qué ocurre? Todos los días activa ese mismo circuito neuronal. Con el tiempo, ese circuito se convirtió en la forma más rápida que tiene su cerebro para interpretar cualquier situación. Ahora imaginemos a otra persona. Todos los días aprende algo nuevo, practica una habilidad, hace ejercicio, medita, se expone a situaciones que antes le daban miedo, da presentaciones, prospecta, también activa circuitos neuronales, pero de una manera diferente. Con el paso del tiempo, su cerebro empieza a reorganizarse. No porque pensaba bonito, sino porque repitió exactamente, repitió un lenguaje diferente. Así es. Anoten por favor esto. Quiero que recuerden esta frase. Cada pensamiento es un voto. Un solo voto no decide una elección, pero miles de votos sí. Y cada vez que piensas, no puedo, estás dando un voto a ese circuito neuronal. Cada vez que procrastinas, otro voto. Cada vez que reaccionas con miedo, otro voto. Y después de miles de votos, ese circuito gana, ¿estamos de acuerdo? No porque sea verdad, sino porque fue el que más estuvo entrenado. Y quiero compartirte esto, cómo se construye un hábito. Aquí quiero que lo analices, quiero que lo visualices, por favor, cuando yo te lo voy a estar diciendo. Se crea con un pensamiento. Después del pensamiento crea la emoción. Después crea una acción. Después una repetición. Sigue una conexión neuronal más fuerte y un hábito automático. Recuerda, el cerebro no pone positivo o negativo, solamente está creando hábitos. La primera vez que hacemos algo, el cerebro necesita más energía. La segunda vez, un poco menos. La décima, relax. Y la número 100, ya ni siquiera lo pienso. Eso es en automático. El aprendizaje se convirtió en un hábito. ¿Ok? Perfecto, vamos avanzando. Quiero que por un momento cierren los ojos e imaginen que estamos frente a un bosque completamente virgen, un bosque al que nadie ha entrado jamás. Si vas manejando, no cierren los ojos, por favor, ¿sale?
Ya cuando lleguen en la noche, vuelven a ver el video. No existen caminos, no hay senderos, no hay señales, solo árboles, ramas y vegetación. Es lo único que hay. Ahora quiero que imaginen que les digo, quiero que lleguen al otro lado del bosque. ¿Qué tendrían que hacer? Abrirse camino, quitar ramas, mover piedras, esforzarse a avanzar muy lentamente porque nadie ha pasado antes por allí. Es el primer recorrido, va a ser muy difícil. Ahora imaginen que mañana vamos a volver a regresar a este bosque y recorremos de nuevo el mismo camino. ¿Qué sucede? ¿Ya lo están viendo? ¿Están trasladándose a ese espacio? ¿Están ahí? Ya volvimos a ese segundo día. Sé que lo están visualizando. Y si quieren platicarme aquí qué sienten que está pasando, ya movimos piedras, ya movimos árboles, ya sabemos más o menos por dónde avanzar, ya es un poco más fácil. Ahora imaginemos que hacemos esto todos los días durante un año. ¿Qué va a terminar ocurriendo? Ese pequeño sendero comenzará a verse claramente. 5 años después ya no va a ser un sendero, va a ser un camino y 10 años después probablemente va a ser una carretera. ¿Cambió el bosque? ¿En su mente cambió el bosque ya? ¿Ya vieron esa ruta? Sí, claro que sí, estoy segura. ¿Lo hizo de un día para otro? ¿Ustedes creen que lo hizo de un día para otro? A ver, pónganme aquí. Si no, ¿qué creen lo que hizo que cambiara? ¿Ustedes qué creen que hizo que cambiara? Que tenía más conocimiento, que tenía una mejor fórmula de cómo atravesar el bosque. Lo único que cambió, ¿ustedes qué creen? Aquí dice que estoy conociendo el camino y mi mente lo está familiarizando. El hábito, la repetición, chicos. La repetición. La repetición hace un hábito, recuérdenlo. La repetición, el pasar todo el tiempo por ese camino va a hacer que yo recuerde exactamente, Maciel. La repetición. Gracias, chicos. Ahora imaginen que ese bosque es tu cerebro. Ese bosque representa las vías. Cada vez que piensas de una manera diferente, cada vez que reaccionas el mismo hábito, es como si caminaras por el mismo sendero. Y el cerebro dice, este camino se utilizó, me gusta. Así que el cerebro siempre va a elegir la carretera más transitada. Y la pregunta es, ¿la carretera por la que estás caminando hoy te lleva hacia la vida que deseas o solamente te lleva al mismo punto donde siempre has estado? Esa es muy buena pregunta, chicos. Y bueno, vamos a avanzar. Porque siempre volvemos a lo mismo. Ay, gracias a todos los que me están contestando, chicos. Gracias. Gracias, gracias. Perfecto. Ok, bueno, ¿por qué siempre volvemos al mismo punto? Y muchos se van a sentir muy identificados en esto, ¿eh? Porque no volvemos porque no puedas cambiar, vuelves porque ese camino sigue siendo el más fuerte en tu cerebro. Y quiero hacer otra pregunta. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han tomado una decisión con toda la convicción del mundo? Ya me van a odiar todos los que están aquí. Ahora sí voy a hacer ejercicio. Ahora sí voy a cuidar mi alimentación. Ahora sí voy a hacer mi plan financiero. Voy a ahorrar dinero. Ahora sí voy a dejar de procrastinar. Ahora sí voy a hacer mi negocio con la mejor energía y conciencia y bueno. Ok, ya me descubriste, dice Julieta. Se pueden balconear aquí, no lo voy a exponer, no se preocupen. Y bueno, durante unos días, 15 días, un mes, todo parece chido, todo bien, la energía, ya saben, convencidos de que va a haber un cambio, pero pasan unos días y sin darse cuenta, vuelves a los mismos hábitos. A mí me ha pasado, ¿eh? A pesar de la disciplina, a mí me ha pasado. Yo sé que muchos van a decir que sí, ya se están riendo. Entonces, ¿qué creen? Aparece la culpa.
No tengo disciplina, no tengo fuerza de voluntad, siempre me abandono, siempre dejo todo a medias. Pero hoy quiero decirte algo. No están regresando porque sean débiles. Están regresando porque su cerebro sigue considerando que ese camino antiguo es el más eficiente. Pueden respirar, chicos, pueden respirar el día de hoy. El cerebro, recuerden, solamente quiere menos, que gastar menos energía. Eso es todo. Hace unos minutos vemos, el cerebro consume muchísima energía, por eso busca hacer las cosas de la manera más eficiente. Imaginen que tienen dos caminos. Uno es una autopista de 8 carriles y el otro apenas es un sendero entre la maleza. ¿Ustedes cuál creen que va a elegir el cerebro? Pues la autopista. No porque sea la mejor, sino porque requiere menos esfuerzo. Eso ocurre con nuestros pensamientos y nuestros hábitos. Cada vez que se presenta una situación parecida, el cerebro en automático elige el circuito neuronal más sencillo y más fuerte. No tiene ciencia. ¿Qué pasa cuando intentamos cambiar? Quiero que no lo olviden, cuando decidimos cambiar un hábito, no estás borrando el anterior, estás intentando construir uno nuevo, ya está ahí marcado. Y mientras este nuevo es pequeño, el cerebro sigue teniendo una autopista mucho más rápida, disponible, como el freeway, como las autopistas de Estados Unidos. Por eso cuando estás cansado, cuando estás estrés, sientes miedo, estás bajo presión, el cerebro vuelve automáticamente al camino que conoce. No porque quieras sabotearte, sino que es el camino que requiere menos energía. El ejemplo del gimnasio, ustedes lo saben. Llevan 20 años sin hacer ejercicio. El lunes se inscriben al gimnasio, el primer día salen emocionados, aporreados, pero el tercer día aparece una voz. Ay, hoy no me puedo mover, mañana empiezas, no pasa nada. Si pasas un día, ya procrastinaste 20 años. Esa voz piensas que es falta de disciplina. Esa voz es en realidad un cerebro diciéndote, ¿para qué vamos a ir a abrir un camino nuevo si ya tenemos uno perfectamente construido? No está intentando hacerte daño, está ahorrando energía. Creo que se van a ir muy claros de esta presentación. Y aquí aparece un protagonista que es la corteza prefrontal. Es una parte del cerebro que la llamamos la corteza prefrontal, que es es el director ejecutivo de tu cerebro. Es la región que nos ayuda a planificar, tomar decisiones, controlar impulsos, pensar antes de actuar, pero hay un detallito. La corteza prefrontal funciona solamente cuando estamos descansados, tranquilos, cuando estaba mucho estrés o con cansancio o emociones intensas, su capacidad de poder controlar las respuestas se baja. Quien toma el control entonces es los circuitos que ya están más entrenados. Por eso muchas veces en los momentos más difíciles no actuamos como queremos, actuamos como estamos acostumbrados a actuar. La repetición crea la identidad. Aquí quiero compartirte una idea. Después de ser un comportamiento, dejamos de hacerlo como un hábito y empezamos a llamarlo personalidad. Decimos, yo soy muy enojón, inseguro. No estoy hablando de nadie, ¿eh? Yo siempre dejo todo a la mitad, pero la neuroplasticidad dice algo totalmente diferente. Quizás eso no es quien eres. Quizás el circuito neuronal es, es el que más ha fortalecido y eso cambia completamente esta conversación, porque un circuito puede entrenarse, una identidad que creemos fija puede ser imposible de cambiar, pero el verdadero cambio, entonces, ¿qué significa cambiar? No significa luchar contra ti, obligarte todos los días, significa entrenar un circuito nuevo hasta que sea más fuerte que el anterior. Y llega un momento que la autopista cambia. Lo que antes requería esfuerzo, ahora se vuelve en automático. Eso es exactamente lo que sucede cuando alguien incorpora un hábito saludable durante meses, años. El cerebro deja de gastar tanta energía porque ese nuevo camino ya es una ruta principal. Ok. ¿Cómo reprogramo el cerebro? Los 4 ingredientes del cambio. Repetición, atención, emoción y acción. Hasta este momento hemos descubierto algo maravilloso. Nuestro cerebro puede cambiar
Sabemos que construye nuevos canales, fortalece los cambios que más utilizamos, pero ahora surge una pregunta importante de toda la conferencia. ¿Cómo logramos que el cerebro deje de recorrer la autopista vieja y comience una nueva? La respuesta está en cuatro palabras. No son las únicas que va a participar en ese aprendizaje, pero son cuatro pilares fundamentales: repetición, atención, emoción y acción. Cuando estos elementos trabajan juntos, el cerebro tiene más posibilidades de fortalecer nuevas conexiones neuronales. Y bueno, primer ingrediente, la repetición. Quiero que olviden una idea. El cerebro no cambia porque hiciste alguna vez. Cambia porque hiciste algo suficientes veces. Imagínate que hoy aprendes una palabra en japonés. ¿La vas a recordar en 6 meses? Yo no, ¿eh? Probablemente no, pero si la repetimos todos los días durante meses, el cerebro comienza a decir, ah, esto parece importante y fortalece ese circuito. ¿Me están cachando? Perfecto. Ahora quiero preguntarles algo. ¿Cuántas veces repetimos al día pensamientos como no puedo, no tengo tiempo, no soy suficiente, estoy quebrado? Sin darte cuenta, estás entrenando el cerebro, porque el cerebro no distingue entre aquello que quieres aprender y aquello que solamente repites. Segundo ingrediente, la atención. Los estoy leyendo, a los que escriben. No basta con repetir. ¿Dónde está tu atención? Imagínate que manejas todos los días sobre la misma avenida y llegas al punto sin haber visto dónde habías recorrido, por dónde habías pasado. ¿Por qué? Porque el cerebro dejó de prestar atención, automatizó la conducta. En cambio, cuando haces algo nuevo, realmente estás concentrado, activa el cerebro más recursos para aprender. Y la atención le dice al cerebro, esto merece ser registrado. Por eso no es lo mismo escuchar una conferencia mientras estás revisando tu teléfono, mientras vas manejando, que escucharla con verdadera curiosidad. La atención abre una puerta al aprendizaje. Ahora vámonos al tercer punto, la emoción. Ahora quiero que recuerdes dónde estaba el día de un acontecimiento importante en su vida. Tal vez el nacimiento de tu hijo, tal vez el día que se graduaron tus hijos, tal vez día que te casaste, no lo sé. Quizás el día que les dieron un reconocimiento. ¿Por qué recuerdan tantos detalles de ese momento? Porque hubo una emoción intensa. Las emociones actúan como un resaltador. Le dicen al cerebro, esto fue importante. Vale la pena recordarlo. Eso no significa que necesitemos vivir emociones constantes todo el tiempo para aprender, pero ese significado nos da un valor en la emoción, nos conmueve y tiene ese trasfondo de recordarlo. Puede recordarse durante años y va a estar guardado. Cuarto ingrediente, la acción. Y aquí voy a romper otro mito. Muchas personas creen que pensar diferente es suficiente. El cerebro aprende especialmente cuando conviertes una idea en experiencia. Leer sobre liderazgo no desarrolla líderes. Hablar sobre ejercicio no fortalece tu cuerpo. Escuchar una conferencia sobre confianza no te va a dar confianza. No siempre. La acción le demuestra al cerebro que esa información tiene utilidad. Y cuando una información es útil, el cerebro tiene más motivos para conservarla. Así que estos cuatro ingredientes trabajando juntos, imaginen una persona que quiere dejar de procrastinar si solamente piensa, voy a cambiar, no pasa gran cosa, pero si todos los días repite un nuevo hábito, presta atención a lo que está haciendo, le encuentra un significado personal y aparte actúa, entonces ese circuito comienza fortaleciéndose y eso es exactamente lo que busca la neuroplasticidad. Me gustaría hasta aquí, hasta este punto, leerlo si van entendiendo, si van absorbiendo la información, si se sienten identificados con lo que les estoy diciendo para poder ir avanzando. Gracias a todos los que están contestando, chicos. Gracias, 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 gracias. Aquí dice Julieta, ya me descubrieron. Así pasa, no se preocupen. Ya les dije que no tiene nada que ver con que el punto de querer hacer estos cambios no tiene nada que ver con que no tengas la fuerza
o la capacidad de hacerlo, va mucho más allá, es una cuestión química, ¿ok? Biológica, ok, nuestro cerebro cambia todos los días, no decides, tu cerebro cambia, es hacia dónde cambia. Gracias, gracias a todos los que me están escribiendo, gracias, sí, gracias Hortensia, por eso es importante que hagamos cambios de 21 días en adelante, así es. Y bueno, los que están escribiendo, voy a hacer una pregunta, voy a seguir aquí leyendo. ¿Cuántas veces creen la mayoría de las personas que tu cerebro puede cambiar solamente cuando lees un libro o solamente a lo mejor cuando escuchas una conferencia? A ver, voy a leer aquí. Sí, gracias, ya lo comprendo perfectamente. Gracias, Gisela. Bueno, muchas personas piensan a lo mejor que tu cerebro cambia cuando lees un libro, una conferencia o cuando tomamos un curso. La realidad es que la realidad es diferente. Tu cerebro está cambiando en este preciso instante donde piensas que no estás haciendo nada. Mientras escuchas a alguien, mientras observas una diapositiva, mientras recuerdas una experiencia, mientras haces una pregunta, mientras si estás cuestionándote en lo que yo te estoy platicando, no, tu cerebro está modificando conexiones, porque el cerebro nunca deja de aprender, nunca deja de adaptarse, nunca deja de reorganizarse. La neuroplasticidad está ocurriendo todos los días. La diferencia es que la mayoría de las personas no participa conscientemente en el proceso. Aunque no lo notes, tu cerebro está tomando decisiones constantemente. En cada conversación que tienes, en cada video que ves, en cada persona con la que convives, pensamientos que repites, en cada emoción que alimentas, en cada hábito que practicas, todo deja una huella. Algunas desaparecen, otras, cuando se repiten una y otra vez, terminan convirtiéndose en esa autopista neuronal. Por eso me gusta decir que tu cerebro es como un jardín. Todos los días está creciendo algo. La pregunta no es si crecerá. La pregunta es, ¿qué es lo que está creciendo? ¿Qué es lo que estás cultivando? Y eso es muy interesante. Aquí voy a ir leyendo. Lo único permanente en la vida es el cambio. Gracias, doctor Silvino, por sus palabras tan sabias. Sí, gracias, ya lo comprendo perfectamente. Yo estoy analizando mis cambios, cómo lo he ido recorriendo, algunas veces más fácil, otras muchas más rápidas. Así es. Gracias, gracias, chicos, a los que están aquí, aportándome un poquito de lo que están aprendiendo el día de hoy. La realidad, lo contrariamente, se crea con la edad, ya no se puede aprender más nada. Así es, todo el tiempo seguimos aprendiendo, Nor. Todo el tiempo estamos en ese aprender. Bien, perfecto. Nuestro cerebro está cambiando todos los días. No decidimos hacia dónde, pero está cambiando. Y agradezco lo que nos están aquí, están aportando. Gracias, gracias. Es valioso porque debemos entender cómo funciona nuestro cerebro. Y quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos creen que su cerebro cambia solamente cuando leen un libro? Porque muchos creen que solamente vamos a estar aprendiendo solamente cuando estamos leyendo. Y bueno, estamos fortaleciendo todo el tiempo nuestro cerebro. El cerebro no distingue entre lo que quieres y entre lo que repites. Y aquí hay una idea que pues va a cambiar un poquito. Muchos dicen quiero tener más confianza, quiero dejar de preocuparme, quiero ser disciplinado, pero después pasan horas alimentando como no puedo, seguro voy a fracasar, nunca me salen las cosas bien, seguramente. Entonces, pregunto, ¿qué está aprendiendo el cerebro? No aprende más que la repetición, porque el cerebro no puede fortalecer una vía a menos de una intención, necesita experiencia, práctica y repetición. Entonces imaginen que todos los días se entrenan en un gimnasio. Ya sé, ya sé. Yo en mi gimnasio, perdónenme, pero es mi mundo. Pero en lugar de fortalecer un músculo, están fortaleciendo una red neuronal. Cada vez que
accionamos con paciencia, ese circuito se fortalece. Cada vez que aprendemos algo nuevo, ese circuito se fortalece. Cada vez que decimos actuar a pesar del miedo, se fortalece, pero también ocurre al revés. Cada vez que procrastinas también, cada vez que reaccionas impulsivamente, cada vez que aumentas el miedo y cada vez que repites la misma historia sobre ti, también estás entrenando tu cerebro. Y la neuroplasticidad no tiene preferencia, solamente responde a aquello que practicas con mayor frecuencia. Y quiero que pensemos en algo. Muchas veces creemos que nuestra vida cambia únicamente cuando ocurre un gran acontecimiento, cuando cambiamos de trabajo, de negocio, cuando nos casamos, nos divorciamos, pero la ciencia muestra algo bien diferente. La mayor parte del cambio ocurre en las pequeñas decisiones que repetimos todos los días. No son las acciones extraordinarias las que construyen un cerebro diferente, son las acciones ordinarias repetidas de manera extraordinaria. Lo vuelvo a repetir. Son las acciones ordinarias repetidas de manera extraordinaria. Y quiero hablarles ahora como líderes. Muchas personas llegan a este negocio buscando una oportunidad económica y aprenden un plan de compensación, aprenden un guión, una presentación, en cualquier negocio que tú hagas. Pero muy pocos entienden que antes de construir un negocio están construyendo un cerebro. Cada llamada que haces, cada presentación, cada rechazo que enfrentas, cada libro, cada capacitación a la que asistes, cada conversación con tu equipo, estás fortaleciendo una manera de pensar y de responder. Así que aquí quiero que se lleven una idea más importante de este tema. La neuroplasticidad no significa que puedas convertirte en cualquier persona de un día para otro. Significa algo mucho más profundo, que nunca estás completamente terminado. Mientras estés vivo, tu cerebro, como dice el doctor Silvino, tiene la capacidad del cerebro de poder aprender, adaptarse y reorganizarse y construir esas nuevas conexiones. Eso quiere decir que tu historia no está escrita en piedra. Tu pasado dejó huellas, pero esas huellas no tienen por qué dirigir tu futuro. Cuando llegamos a esta conferencia, muchos pensaban que cambiar dependía de la fuerza de voluntad, disciplina, enfoque y visión. Hoy sabemos que no. Hoy entendemos que el cerebro cambia todos los días y la verdadera pregunta no era puedo cambiar. La verdadera pregunta es, ¿estoy entrenando el cerebro que necesito para construir la vida que deseo? Unos segundos para que puedan pensar esa respuesta que van a dar. Mientras voy leyendo aquí, dice, como dice el doctor Joy Dispensa, la neuroplasticidad ocurre cuando eliges dar el primer paso. Fabi, te estás transformando en la... Ay, perdónenme, aquí se cortó en la mano derecha del doctor Pedro. Gracias, doctor Silvino. Gracias. Y luego el segundo, Angélica, y luego el segundo, etcétera, visualizándola un pasito a la vez y así nos surge la alerta en el cerebro de salir de lo conocido y así se hacen las nuevas conexiones. Angélica, eres tú, es que eres una máster en este tema. Entonces, gracias a todos los que están compartiendo un poquito. Gracias, gracias, chicos. Porque aquí voy a desmentir, me voy a desmentir a mí misma, chicos, porque yo siempre decía que éramos nuestros hábitos, ¿saben? Hasta que empecé a estudiar el tema de la neuroplasticidad. Oh, cielos, no somos nuestros hábitos. Vamos a romper un mega mito en esto, chicos. Y quiero hacerles una pregunta para que podamos trabajar en este mito. ¿Cuántas veces hemos dicho frases como yo soy muy impuntual? Yo soy muy enojón. Yo soy muy inseguro. No estoy aventándole pedradas a nadie, chicos, ¿eh? Yo soy muy procrastinador. Así soy yo. A ver, escríbanme, escríbanme. Y quiero que pongamos en duda, por favor, esto. ¿Realmente eres así? ¿O simplemente has repetido ese comportamiento durante tantos años que terminaste creyendo que forma parte de tu identidad? Porque aquí hay una diferencia enorme. No es lo mismo decir soy una persona impaciente que decir
Mi cerebro aprendió a responder con impaciencia. ¿Escuchan la diferencia? La primera frase habla de identidad, la segunda habla de aprendizaje y todo aquello que fue aprendido puede volver a aprenderse. El cerebro no crea identidades, el cerebro crea patrones. Esta es una idea muy importante, chicos. El cerebro no dice voy a convertir a doctor Selvino a una persona muy insegura. No, claro que no. El cerebro hace algo muy simple. Observa qué pensamientos, emociones y comportamientos repite una y otra vez y entonces fortalece esos circuitos. Si después de miles de veces que pasas por ahí se siente seguro, se vuelve en automático. Y entonces cuando es en automático ese comportamiento decimos, así soy. Por eso desde la neurociencia dice, no es quién eres, es el patrón que más has entrenado. Y aquí viene algo que yo he visto y es un ejemplo de verdad que vivimos mucho. Yo lo viví. Imaginen que cuando estamos niños, cada vez que queríamos hablar, nuestros adultos nos decían, cállate, no digas tonterías, no hagas el ridículo, mejor no hables. ¿Qué aprende? ¿Qué aprendió ese cerebro? Cada vez que queríamos expresarnos aparecía el miedo, la vergüenza, la ansiedad. Y después de cientos de experiencias, ese circuito se volvió en automático. 30 años, 40 años después, esas personas en algún momento fuimos tímidas, pero no es que hayamos nacido tímidos o el cerebro haya aprendido que fuera peligroso. Esto cambia, ¿verdad? La historia totalmente. Los hábitos son caminos, no identidad. Regresemos al bosque, recuerden la autopista neuronal. Imaginen que durante 20 años caminaron por el mismo camino y ese camino es ustedes, ¿no? Ese camino no es ustedes. Es solamente la ruta que más utilizaste. Con los hábitos ocurre lo mismo. Los hábitos son rutas, no identidades. Son caminos que el cerebro aprende porque lo recorrimos miles de veces. Y como cualquier camino, puede dejar de utilizarse y puede construirse uno totalmente nuevo. Así que quiero que recuerden esto. No naciste para procrastinar, no naciste inseguro, no naciste con miedo al rechazo. No naciste pensando que no era suficiente. Tu cerebro fue aprendiendo esas respuestas a través de las experiencias, emociones, repeticiones vividas. Y la misma capacidad que tuvo para aprenderlas, tienes para transformarlas. No eres la suma de tus hábitos, eres una persona con un cerebro que ha tenido cientos hábitos y aquello que el cerebro aprendió en la repetición puede comenzar a transformarlo mediante nuevas experiencias repetidas, ¿ok? Voy a leer un poquito, por favor. Voy a leer aquí. He repetido la procrastinación. Exacto, Nor, porque es algo que hemos aprendido. Si las declaraciones son muy importantes porque me reafirman un pensamiento erróneo, acertado, Ok, las declaraciones pueden ser importantes, Angélica, acompañadas de una emoción, una intención y una acción. Eso es súper importante. Recuérdenlo en esa parte, ¿sale? Y luego dice, aquí justificamos las acciones, claro que sí, porque es el camino que conocemos, tenemos que justificarlo, alguien más tiene que decir yo me uno a la causa. Si yo lo hice mucho tiempo porque mamá me decía que yo era inútil y claro, muchísimos, de hecho, crecimos de hecho con esa infancia donde la inseguridad fue totalmente instaurada. Y después crecimos y nos dimos cuenta que podíamos cambiarla, que toda esa información que estaba ahí en algún momento no éramos nosotros, que solamente fue una información de alguien más que estuvo ahí, pero no éramos nosotros. La procrastinación es por un trauma infantil, exactamente. Fabi, muy útil toda esta información. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Gracias que estás conectado desde Colombia. Ya estamos terminando. Perdónenme, ya va una hora. Discúlpenme, por favor. Y ya estamos terminando. Estamos dando final a esto. Gracias a los que se han mantenido hasta aquí. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, gracias a los que se han mantenido estas 26 personas. La transformación comienza en tu cerebro. No puedes cambiar aquello que no comprendes.
Quiero que recuerdes dónde comenzamos esta conferencia. Llegamos pensando que cambiar dependía únicamente de tener más disciplina. Muchos creíamos que nos faltaba fuerza de voluntad, que éramos perezosos, que no éramos constantes, que simplemente hacíamos. Pero hoy descubrimos algo muy diferente. No es un problema de voluntad, era un problema de comprensión, porque es muy difícil cambiar un sistema que no entiendes y durante años hemos querido transformar nuestra vida sin conocer el órgano que dirige cada pensamiento, emoción y decisión. Hoy ya no puedes decir, no sabía cómo funcionaba mi cerebro, porque hoy sí lo sabes. Hoy descubriste que tu cerebro no está diseñado para hacerte feliz, está diseñado para mantenerte vivo. Aprendimos que el cerebro construye caminos neuronales que fortalecen aquello que más repetimos y que los hábitos no aparecen por casualidad, son el resultado de miles de repeticiones. Entendimos que la neuroplasticidad nunca va a dejar de aprender y que es la noticia más importante, que no estamos condenados por nuestro pasado. Nuestro pasado nos enseña muchas cosas, pero no tiene que marcar nuestro futuro. El mayor descubrimiento, y quiero que recuerdes esta idea, tu cerebro siempre está aprendiendo. La pregunta no es si cambia, la pregunta es qué le estás enseñando todos los días. Porque cada pensamiento, conversación, decisión y hábito está educando a tu cerebro. Todos somos maestros de nuestro propio cerebro. El problema es que muchas veces enseñamos de manera inconsciente. Aquí está el problema. Muchas personas creen que una conferencia va a cambiar la vida. Yo creo diferente. Creo que una conferencia no cambia una vida. Lo que cambia una vida es la decisión que tomas cuando sales de ese espacio. Cuando el cerebro no va a cambiar escuchando, el cerebro cambia cuando lo practicas, cuando lo repites y cuando vives esa experiencia diferente. Cuando conviertes esa información. Hoy no vine a convencerlos, vine a entregarles un mapa, pero el camino tendrán que recorrerlo ustedes, familia. Así que el puente a la siguiente conferencia no se la pueden perder. Y aquí es donde comienza realmente este viaje. Hoy entendimos cómo aprende el cerebro, pero nos hace falta responder una pregunta final. Si dos personas viven la misma experiencia, ¿por qué una queda marcada durante mucho tiempo y otra no? Porque otras experiencias pueden transformar y otras no, porque una palabra puede impulsar o destruirnos y la respuesta está en nuestras emociones. Porque las emociones son el lenguaje con la que el cerebro decide qué experiencia es importante y cuáles puedes olvidar. Y eso será justamente lo que vamos a descubrir en la siguiente sesión, comprender mis emociones, porque no basta con entender cómo piensan, estamos comprender cómo siente. Así que quiero terminar con una última reflexión. Tal vez llegaste aquí creyendo que estabas convertirte en alguien más. Hoy quiero decirte algo diferente. No necesitas convertirte en alguien más, necesitas liberar la mejor versión de ti que ya eres. Debajo de los miedos, hábitos y creencias existe una capacidad extraordinaria que siempre ha estado contigo. La capacidad de aprender, adaptarse, crecer y cambiar. Y eso es lo que hace único al ser humano, esa capacidad que tiene un nombre, es la neuroplasticidad. No es solamente un concepto científico, es la evidencia de que tu historia sigue escribiéndose mientras tu cerebro siga aprendiendo. Y tu vida seguirá teniendo la posibilidad de transformarse. No eres prisionero de tu pasado, eres el arquitecto de las conexiones que decides fortalecer a partir de hoy. Así que la neuroplasticidad nos recuerda que cada pensamiento nos va haciendo que puedes construir un cerebro totalmente diferente y cuando cambias tu cerebro, cambia la forma en que ves el mundo. Y cuando cambia la manera de ver el mundo, cambian tus decisiones. Y cuando cambian las decisiones, cambia tu vida. Así que, familia, gracias, gracias por haberse conectado. No olviden, por favor, el próximo jueves vamos a hablar del tema de las emociones porque es importante conectar con toda la información de cómo ser un buen líder, cómo tener mejor autoestima, cómo saber hablar, pero si no sabemos cómo funciona nuestro cerebro, familia, estamos perdidos. Así que gracias por el tiempo, amigos. 9:07 de la mañana. Ya sé que muchos están a punto de partir, pero agradezco a todos los que se conectaron y se quedaron hasta el final. Es un placer, como siempre, compartir con ustedes este espacio. Gracias, Carlos. Gracias, doctor Silvino, Julieta. Gracias, Claudia.
y todos los demás que no tienen su cámara abierta, les agradezco muchísimo este espacio. A ti, amiga, muchas gracias. Cada vez eres, con perdón de la palabra, más chingona. O sea, Gracias, de gracias, verdad gracias. se ve la preparación, el crecimiento de cuando te conocí a la mujer que eres ahora. De verdad, esa disciplina que te ha familiarizado por el deporte, lo has aplicado a tu desarrollo personal y se ve brutal. Muchas felicidades. Gracias, Y gracias gracias, por gracias. Te compartir, voy a amiga. corregir, mi querido Charlie. A ver, No es amigo. una chingona, es una súper, súper, súper chingona. Ok. Gracias, doctor Silvino, gracias. Ya me hicieron ponerme colorada y roja, chicos. Es el calor de No, la mañana, es el calor de la mañana. no, pero se nota el cambio maravilloso, extraordinario que has tenido en los últimos 6 meses. Gracias, chicos, gracias. Creo que ustedes merecen este espacio, es tan valioso y creo que todos merecemos prepararnos para dar lo mejor de nosotros en cada conferencia, en cada charla que estamos dando, porque el tiempo es ilimitado, pero es lo más valioso que tenemos. Así que con todo el amor preparé este espacio para ustedes y bueno, el próximo jueves también estaré aquí compartiendo cómo trabajan nuestras emociones. Y Gracias, Fíjate, también deseo. sabes algo, amiga, algo Diga. importante, a ver si para el otro mes, primeramente Dios, puedes ir preparando algo de cómo ha sido tu transformación, todo lo que te has topado para ser la mujer que eres ahorita a la mujer que eras antes, ¿no? Entonces Uy, no, estaría amigo, para eso muy padre. necesito como 4 meses, no manches. No, no bastaría con un mes, amigo. Pero estaría padre, amiga, estaría padre. Creo que a todos nos gustaría porque para que vean que todo es un Claro, proceso y hay que enfrentarnos a hacer las cosas, como sí. tú dijiste, la perseverancia, el seguimiento, el día a día hace que una persona se transforme, ¿no? fíjate, Repetición, nos ha repetición, chicos. demostrado hoy Fabi la importancia y trascendencia que tiene el prepararnos, de cada día ser mejor, mejor y mejor. Sí, Ujú. gracias, doctor Silvino, gracias. Me pasé Sale toda pues, una pues semana bendiciones preparando para el tema, todos. chicos, no se preocupen. Ujú. Gracias, gracias, de verdad, lo merecen, merecen todo lo mejor ustedes. Que tengan un excelente día, chicos. Gracias por su tiempo, gracias por estar aquí. Bye, bendiciones. Gracias Bendiciones. para todos. Bye, amiga.